¿Se alcanza a grabar bien aunque traiga el cubre? Sí. Ok, perfecto. Entonces me lo digo. Ok, pues mucho gusto. Este es el primer video que se va a grabar del proyecto escolar sobre feminicidio, es una investigación. El primer capítulo de 3 va a ser con una entrevista con una socióloga. Conmigo se encuentra la licenciada en sociología Luz. Mucho gusto. Muchas Mucho gracias por gusto. haber dado el tiempo para estar aquí. Y para poder empezar, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cómo definiría usted un feminicidio? Pues primero agradecerte la invitación a hablar de este tema que es tan importante, ¿no? Y tan trascendente tanto para las mujeres como para toda la comunidad pues actualmente. Y pues los felicito, ¿no? Por querer explorar en torno a este tema. Yo diría pues que desde la perspectiva social y también jurídica surgió la necesidad de definir los feminicidios porque estaba viendo varios casos en los cuales los asesinatos que estaban siendo pues perpetrados, ¿no? Por los hombres hacia las mujeres no eran ya aislados. Es decir, antes se decía, bueno, esta señora se peleó con su esposo y la mataron, ¿no? Esta chava se peleó con el novio o no le hizo caso a un chico y la mató, ¿no? Entonces se creía que eran como aislados, pero a raíz de que se empezó a visibilizar que no eran casos aislados, que había bastantes, ya una cuestión, podríamos decir, estructural, ¿no? En este tema, fue que surgió la necesidad de que legalmente hubiera una palabra para definir ese tipo de crimen, que no era nada más que una chava y otra, y una señora y otra, sino que ya eran muy específicos este tipo de crímenes, y en muchos de los casos, incluso con unas características bastante terribles, ¿no? Por ejemplo, las formas de violencia, que incluían en algunos casos violencia sexual, ¿no? O en otros casos otros tipos de agresión o incluso de tratamiento de los cuerpos, ¿no? Es muy difícil hablar de esto, pero de tratamiento de los cuerpos, de irlas a tirar ahí o dejarlas en la calle, ¿no? Entonces se vio que este tipo de crímenes tenían de fondo un odio hacia las mujeres, ¿no? Un odio y una saña, ¿no? Y que muy específica que había que tratar y que había que ponerle un nombre primero para poder, pues, como dicen legalmente, ¿no? Tipificarlo y hacer algo al respecto. Entonces, en el concepto de un feminicidio está precisamente el de ser un asesinato perpetrado por un varón hacia una mujer en el que influye la violencia de género o el odio, podríamos decir, hacia las mujeres, ¿no? O hacia nosotras. Entonces, bueno, eso sería, ahora, claro que es un concepto que se va transformando porque la misma realidad se va transformando, ¿no? Entonces hay casos en los que, pues claramente interviene el odio hacia las mujeres, en algún crimen en específico, y decimos, estamos hablando o no de feminicidio, pero sí es muy importante darle este nombre a estos casos para poder hacer algo al respecto y para ver que es una realidad que, pues, que está sucediendo. Entonces, ya hablando un poco más en específico del tema de la sociedad, ¿qué factor cree que usted influye en la sociedad tras un feminicidio? O sea, ¿qué tanto influye la sociedad tras los feminicidios o uno solo? ¿Y por qué cree que influya tanto? Fíjate que yo sí pienso, con muchos autores y autoras, ¿no? Principalmente, que sí hay una estructura social y unos comportamientos sociales que están haciendo que ocurran tantos feminicidios. Ajá, o sea, que no son casos aislados o casos que se dieron por una pelea entre parejas o que no son, como les llaman, crímenes pasionales, ¿no? Sino que en realidad cuando tú te pones a investigar por qué se dan estos asesinatos, podemos ver que conductas, que eso es muy interesante, ¿no? Que conductas que podríamos pensar que no son, más bien que no influyen tanto en nuestro comportamiento con las mujeres. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, decirle a un niño que cuando la niña le diga que no, insista porque quiere con él. Ay, no, las que dicen que no son las que más Que quieren. se hagan las Tú insiste, difíciles. ¿no? Que la que se hace la difícil, sí quiere. O por ejemplo, el hecho de decirle, ay, ¿cómo vas a dejar que esa niña pueda más que tú? Entonces esto les hace a los niños ciertos complejos y les hace empezar a generar cierto odio
hacia las mujeres y al mismo tiempo como, o sea, como si te sintieras atraído, pero también cierta repulsión por las mujeres, ¿no? Porque tendrían de alguna manera algún poder sobre ti. Entonces hay conductas en la vida cotidiana que son las que están propiciando formas de violencia que terminan en cosas tremendas, ¿no? Este fue un ejemplo como muy pequeño, ¿no? Pero también podríamos hablar de bueno, de otros casos en los que la sociedad está provocando esto. Por ejemplo, te iba a poner uno que ya se me fue, que era precisamente que cuando veíamos que cometían un crimen contra una mujer, generalmente se le echaba la culpa a ella. Por ejemplo, ¿no? Pues tú veías en los medios, cuando asesinan a un hombre, generalmente dicen, no, pues asesinaron a este chico en un bar. Y mil razones detrás. Y fin, ¿no? Y cuando es el caso del asesinato de una mujer, dicen, pero miren, iba vestida así, había bebido. Ajá, entonces todas estas ideas de que las mujeres mismas tienen la culpa de que las violen, de que las maten, de que, ¿no? Hay toda una ideología atrás de ello, ¿sale? Por ejemplo, el hecho de decir que una mujer que vive abiertamente su vida sexual libre, pues es categorizada con unos términos que en tu muy podcast despectivos y que al final terminan pues perpetrando estas formas de violencia. Hay unas investigaciones muy interesantes, ¿no? De entrevistas que se les hacen a los feminicidas, que dicen ellos, no, yo lo volvería a hacer porque ella era una 4 letras. Tal ¿no? por cual. Ajá, entonces ella era una cualquiera, ella se portaba como tal y lo volvería a hacer. Entonces esta idea de que que las mujeres son, este odio hacia las mujeres, ¿no? De que son terribles, de que son, de que hay un miedo, yo creo que hay un miedo social detrás a que la mujer se libere y que en el fondo genera estos tipos de odio y estos resentimientos tan fuertes, ¿no? Pero es aún mucho más complejo, o sea, es un fondo bastante grande, ¿no? Porque en realidad yo pienso, desde mi punto de vista, desde siempre, pues las cualidades de lo femenino a veces generan miedo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener el poder de engendrar a los hijos, todo, imagínate la figura materna, qué tan importante es para un niño, ¿no? Detrás de una sociedad. Entonces, si no se trabaja bien esa relación, con nuestra relación con lo femenino, o con las imágenes que tenemos de lo femenino, pues desencadena todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay detrás, pero también, eso hay que decirlo, hay todo un sistema de impunidad, es decir, en el que no se juzga. De años, décadas. Exactamente. Sí, en el que no se juzgan estos crímenes. Hubo un punto que me gustó mucho que trató, de los feminicidas que buscaban justificar el hecho de su crimen, de violaron a tal chica porque se vestía de tal manera, estaba sola en las calles a tal hora. ¿Usted por qué cree que la sociedad haga que un feminicida se tenga que ver en la necesidad de justificarse? O sea, dejando de lado el justificar un robo o algo, que esto no es el caso, es una violación o un asesinato, ¿por qué cree que se tengan que ver en esa necesidad de justificarse sin querer ellos salir culpables? No sé si entiendo tu pregunta. Yo no creo que la sociedad sea la que los orilla a justificarse, sino que la sociedad misma es la que les da esos argumentos para justificar lo que hacen, ¿no? Para creer que tienen el derecho sobre las mujeres. Fíjate que esto sí tiene una historia social muy fuerte, o sea, en ciertos contextos, ¿no? En México hace no mucho, se creía que la mujer, o sea, bien vista, tiene que estar en su casa, ¿no? El ámbito de lo femenino es el de la casa, y esto no es que esté mal, sino que cualquier mujer que no esté en ese ámbito está mal vista. Por ejemplo, en el ámbito de lo político o de lo público no era bien visto. Las mujeres que estaban en un ámbito que no fuera el privado, se consideraba que eran pues mujeres de la calle o prostitutas, etcétera, ¿no? Que esto como categorizando mucho cuál es el espacio de lo femenino. Y esto es algo muy fuerte que muchas personas no saben, ¿no? Y por eso lo menciono ahora, es que también las mujeres no se consideraban ellas mismas propiedad
¿no? Ella es su propias dueñas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú no te casabas, ¿quién era tu dueño y el que decidía sobre ti? Pues tu papá, ¿no? Y tú buscabas casarte y ahora ¿quién era el que tenía la tutela sobre ti y te daba permiso de todo? Pues tu marido. Entonces se creó toda una ideología en la cual la mujer no se pertenece a sí misma, ¿sabes? Entonces, claro, eso después de mucho tiempo, inconsciente y conscientemente, ha hecho que se crea que las mujeres, todavía hay mucha gente que se crea que las mujeres deben pertenecerle a alguien. Ajá, y que si estaba en la calle, pues entonces yo tengo todo el derecho, como si fuera un objeto, de tomarla o de hacerle lo que yo quiera, ¿sale? Porque pues no iba con el novio, y eso ya hablo como a título personal, ¿no? Cuando vas caminando sola y cuando vas caminando con alguien al lado, te das cuenta de que te respetan nada más porque viene un tipo contigo. ¿Por qué? ¿No? Y uno se pone a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la necesidad de la sociedad de tener que tener una especie de dueño o alguien superior para que se vea más protegida? Entonces, sí, aquí exacto, es donde de sí... que necesitáramos esa, pues en realidad no la necesitamos, ¿no? Y en realidad nosotras nos pertenecemos a nosotras mismas. Y que debería de existir esa seguridad ya, una seguridad garantizada. Exactamente. Y aquí es donde también me surgió esta duda de lo que usted me estaba platicando. ¿A partir de cuándo en el México moderno, estamos hablando ya del siglo XX y principios del siglo XXI, desde cuándo la sociedad empezó a cambiar eso? O sea, tomando en cuenta desde el voto de la mujer y todo eso, pero en ese entonces seguía viéndose a la mujer como un objeto, incluso hasta finales de los 90 se seguía viendo de esa forma. Entonces, ¿cuál cree que usted haya sido el factor en la sociedad que cambió para que la sociedad empezara a transformarse desde el México moderno hasta la actualidad? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque yo a veces veo cómo está la realidad y pienso que muchas cosas que creemos que ya cambiaron, no han cambiado, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. No es que ya ahorita estemos, porque tenemos más de 7 feminicidios al día, ¿no? Ahorita no he visto las últimas cifras, pero es una cosa tremenda, Sí, ¿no? apenas O sea, a que principios de año. Ajá, exactamente. Entonces son cifras tremendas que actualmente tenemos el tema encima, ¿no? Pero claro que sí hay que reconocer que ha habido muchas transformaciones y que no han sido, o sea, si bien hay puntos que tú puedes decir en los cuales se ha transformado más el asunto, por ejemplo, en la inserción de las mujeres de la clase media en el trabajo, por ejemplo, a raíces de la segunda mitad del siglo XX, ampliar lo que nosotros vemos es que de verdad, ninguna de las transformaciones que se han dado ha sido así de que la sociedad diga, ay, bueno, vamos a abrirnos. Un gran cambio. Más bien lo que ha pasado es que es una lucha abierta en la que muchas de nuestras abuelas, mamás incluso las hijas, han tenido que luchar, ¿no? Han tenido que reivindicar y muchas de ellas han sido asesinadas por esas causas, ¿no? Entonces, son transformaciones que yo pienso que no se han dado de a gratis, nos han costado vidas. Y nos siguen costando vidas y nos siguen costando luchas. Pero también yo creo que ha sido un proceso, bueno, a mí en lo particular, ¿no? Me ha tocado pues esta generación bueno, ya después de los 2000, ¿no? Que es un feminismo distinto, pero las compañeras feministas son desde las que buscaron la entrada de las primeras mujeres a la universidad, ¿no? El movimiento feminista en México, por ejemplo, fueron las que empezaron la lucha por la autonomía de la UNAM, ¿no? Y las primeras investigadoras y la del Colegio de Enfermeras tuvo mucha presencia en los movimientos de la UNAM. Entonces, ha habido una movilización de las mujeres de la que pues yo me siento parte, ¿no? Pero que en México no ha sido una particularmente fácil, ¿no? Ha sido algo muy difícil y en lo que han intervenido otros factores sociales también, ¿no? La necesidad de nosotras de trabajar, la necesidad de nosotras de dejar de ver a las otras como amenaza, porque eso nos enseñan, ¿no? Así de, a ver, tú tienes que buscarte el mejor chico y entre nosotras mismas odiarnos, ¿no? Y odiarnos a nosotras mismas y no llevarnos bien. Sí. Exactamente, y eso no nos permitía como vincularnos crecer, tanto. ¿No? Y vincularnos y hacer acciones y platicar el tema entre nosotras, ¿no? Y ayudarnos.
aquí me gustó mucho ese tema, Ujú, de la necesidad de tener que salir. Por ejemplo, aquí influye algo mucho que es el espectro político, que es lo que termina manejando gran parte de la economía en el país. ujú. ¿A partir de cuándo considera usted o qué enfoque haría que la sociedad pudiera mejorar en ese aspecto? En sí abrir aún más los caminos, desde Porfirio Díaz, desde en la Escuela de Medicina, que se aceptó a la primera mujer en la Escuela de Medicina gracias a Porfirio Díaz, hasta ahorita, ¿qué factor cree que usted o qué cambiaría usted para seguir mejorando todo esto, esta gama de Ujú. valores? Fíjate que qué bueno que lo mencionas así, Víctor, porque a veces se ve eso. Le Ujú. permitió Díaz a una mujer entrar, pero no, hay una lucha detrás de parte de las Ujú, mujeres una por carta estos y todo esto. espacios. Entonces se habla de, denles el derecho al voto. Es que nadie se los dio. A ver quién, los hombres nos tienen que dar todo. Entonces justo Es esta ese. ideología se sigue reproduciendo. Ujú, Pero lo que sí se puede hacer es precisamente en los generar, desde mi punto de vista, desde ujú, las mismas estructuras que tenemos de participación política, de participación ujú, ciudadana, condiciones para que haya una paridad. Hay muchas, se ha generado muchas propuestas. A mí me parece bastante buena esta idea de la que le llaman cuota de género, ujú. ¿no? Que es que siempre haya una mujer representada o un porcentaje de mujeres representado Representando. en las distintas instancias del gobierno. Ujú. Esto en México es muy difícil de lograr, Sí, porque se decía, bueno, a ver, ¿todas las mujeres tienen derecho a ser gobernadoras? Sí. ¿Y cuántas gobernadoras tenemos ahorita en México? casi ninguna. ¿No? Tenemos a la jefa de gobierno ¿no? de la Claudia ciudad, Sheinbaum. ¿no? Pero este, uno decían, bueno, pero no hay ningún problema, la estructura está perfecta, dice que tú tienes las posibilidades de llegar a Ujú. ocupar un cargo público, pero cuando te das cuenta, en realidad, todos podemos, sí, pero a ver, la sociedad sigue haciendo que tú seas la principal responsable del cuidado de los hijos, Ujú. la sociedad te sigue diciendo que lo más importante son otras cosas o te ponen el pie a la hora de llegar. Entonces lo que se ha hecho ahora para que no tarde mucho más esa equidad es justamente decir, a ver, se les va a dar un apoyo, medidas o formas en Ujú. que ellas o nosotras podamos ocupar cargos que en otro caso no se podrían ocupar. Entonces, no significa que te den ventajas, sino que hay como un apoyo para que Igualdad esta paridad de tanto de tantos tiempo años. se pueda ir Sí. mermando un poco, ¿no? El hecho de Ujú. decir, a ver, en el INE tiene que haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres. O este tipo de cosas que mucha gente dice, ay, ¿por qué? Si hay un hombre más preparado. No, 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 o sea, se tiene que dar un impulso, porque han sido Ujú. muchos años de rezago. Y esto tiene que ver con tu tema, por supuesto, porque nos Pues tenemos que influye acostumbrar todo. a ver a mujeres en el poder, sin Ujú. que nos salga de, ay, es que ellas son demasiado sensibles y todo lo van a hacer mal. Ujú. Todas estas ideas de, Meten oye, mucho las la idea mujeres, de las emociones en el espectro político cuando exactamente. en realidad, y es algo que mucha gente ya entiende, independientemente de si sean hombres o mujeres, la gente ya entiende que en la política no tienen que haber emociones, Ujú. porque si influyen las emociones hay desastre. Entonces, este, como se puede apreciar en muchos lugares, aún en México, es en lugares más rurales, que no se permite ni la opinión de una mujer, ni que salga una mujer. Usted empezaría por ahí, ¿no? Entonces, en campañas sociales para tratar de erradicar todas estas ideologías, sería, a mi parecer, sería lo ideal empezar por ese tipo de sectores que son los más alejados, no de la civilización, pero sí más alejados de una modernidad, ideológica, que es la que impide mucho el crecimiento del país. Fíjate que ahí yo diferiría Ujú, porque he leído algunos artículos en los que ujú, muestran que las mujeres de clase alta a veces pueden estar igual o más que oprimidas que las de clase baja. ujú, En el que yo veía, por ejemplo, en las mujeres durante el periodo colonial, ujú. decían, bueno, una mujer de clase baja a veces podía medio elegir a su pareja, ¿no? Y una mujer de clase alta, bueno, ya Nací estaba, allá con... tenía que tener ciertas características, de una opresión, eran golpeadas, por supuesto, por sus parejas también. O sea, Ujú, yo creo que la violencia de género, sí, claro que tiene la especificidad de distintos contextos, ujú, ¿no? A veces nos parece más claro el medio rural,
y el medio de la clase que podríamos decir desfavorecida económicamente, pero la violencia de género de verdad tiene un espectro muy amplio. Ahora, claro, como tú dices, actualmente es más fácil que si tú tienes pues ciertas facilidades económicas mayores, accedas a otros derechos como mujer, por supuesto que sí, ¿no? Eso sí es cierto, pero no es, o sea, es un tema que como yo te diría va más allá del aspecto económico. Se tiene que buscar una autonomía, sí, política, es decir, que tú tengas tus propios derechos sociales, y una autonomía económica en el sentido de que tú puedas ser autónoma, que esto influye mucho a veces en que no se dejen situaciones de violencia, ¿no? El hecho de no tener autonomía económica, pero también yo creo que es un tema de trabajar desde la educación. O sea, es necesario. Imagínate, yo me quedaba pensando, ¿no? En México, en el ámbito educativo es un ámbito de muchas mujeres. O sea, las maestras son la mayoría. Tú te empiezas a ver, a ver si no me dicen algo, si publicar, pero empiezas a ver los directivos y ya mandos más altos son ocupados por hombres y todas las maestras son mujeres, ¿no? Y te pones a pensar y dices, ¿qué pasaría si de verdad de fondo hubiera una formación en temas de género en la educación y las mujeres nos diéramos cuenta, ¿no? Nos diéramos cuenta y pudiéramos también hacer algo al respecto de en el mismo salón de clases permitir otro tipo de conductas, no decirle al niño, ay, te ganó la niña y entonces, ¿no? O como dicen ahora, corres como niña o grites como niña. Usar o juegas como fútbol insulto como decir niña. que un hombre es mujer. Sí, exactamente. Y tipo de cosas pueden ir cambiando, pero sí es cierto que se tienen que impulsar. O sea, tú no puedes decir, ay, bueno, la educación hay que esperar. No, o sea, tiene que haber una política educativa clara de género. O sea, desde mi punto de vista, desde el nivel básico, eso sería por ejemplo, un impulso importante, ¿no? Programas de apoyo a mujeres que no pueden tener formas autónomas de mantenerse, ¿no? Fomentar también más la participación entre mujeres y las comunidades y apoyos entre mujeres también son alternativas importantes. Digo, las hay, y en el caso, por ejemplo, del Estado de México, las feministas han luchado muchísimo por hacer una alerta ya de género. Es decir, cuando en varios lados se marca que hay una alerta de género, eso ha pasado a otros lados del mundo. Es decir, ya son muchos feminicidios, tenemos que hacer algo, ¿no? Se hace una cosa llamada alerta de género. ¿Y esto qué? Es hacer campañas, hacer planes educativos, revisar en específico, dar los recursos necesarios y el impulso necesario para que esto pare. O sea, como un estado de excepción, pues, ¿no? Un estado importantísimo de alerta en el que se tienen que tomar medidas y existen. Es lo que yo te quiero decir. O sea, existen ya casos en los que estas cosas se han implementado y es necesaria pues una voluntad política y social y un impulso exactamente. Entonces, ya cerrándonos un poco más no al mundo o a solo México, sino aquí ya en Ecatepec, en la sociedad ecatepense, ya que lamentablemente es uno de los municipios más peligrosos para las mujeres en México, ¿cuál cree que es el factor en Ecatepec que influye más en los feminicidios a diferencia de Acolmán o a diferencia de la Gustavo Amadero? O sea, ¿cuál es el factor que diferencia a Ecatepec de otros, haciendo que sea más peligroso para una mujer en el espectro social? Ay, fíjate que ahora sí hasta me pusiste chinita la piel, porque claro, siendo una mujer que vive aquí y que piensa estos temas, a veces pensar en cosas o matices tan específicos me costaría trabajo. No soy como tan experta en estos matices entre cada zona y cada comunidad, pero te puedo decir lo que he vivido y lo que he visto, ¿no? Y tiembla, y te hace temblar, o sea, te hace temblar. Tú ves la medida en que la violencia contra las mujeres se da a nivel doméstico. Yo te puedo decir de mi círculo de compañeras, amigas, la cantidad que han sufrido violencia por el tío, por el amigo de él, ¿no? Y las violaciones en la calle. Yo creo que hay un silencio bastante peligroso respecto a estas temáticas.
¿no? Y que a raíz de que se abrió, pues se está volviendo una necesidad tratarlo. Hay mucha impunidad, yo eso sí te podría decir, mucha impunidad en estas zonas. Hay casos muy específicos, tú ves en las marchas de mujeres abogando porque se investiguen los feminicidios de sus hijas, ¿no? Y no hay una respuesta exactamente. Y por otro lado, hay desde mi punto de vista, una revictimización. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú eres víctima de violación, por ejemplo, o las personas que conocen a una chava que fue asesinada, la revictimizan. ¿Qué quiere decir revictimizarla? Decirle que encima de que ya la mataron, era su culpa. Eso hace que nadie quiera hacer nada. O que una mujer que fue violada y que, bueno, se la libró de que la mataran, no diga que fue violada. ¿Por qué? Porque le van a decir que fue su culpa. Entonces dices, ay. O por ejemplo, si en el metro, ¿no? Alguien te toquetea o algún tipo de violencia, tú la sufres, dices, chin, ¿por qué me vestí así? Te victimizas otra vez. Entonces eso hace que tú no busques justicia, sino que culpabilices a las mujeres. Entonces yo creo que eso es de un lado. Y del lado de los gobiernos eso. Y yo la verdad es que no he visto una voluntad de verdad generar espacios seguros para las mujeres, ¿no? Ya nos las hemos tenido que arreglar para eso nosotras, y por eso pues ha explotado tanto el tema de los feminicidios. Entonces, ya hablando en respecto de espacios seguros, más que nada el enfoque en muchos países que afortunadamente en otros lugares del mundo, lamentablemente en el tercer mundo no, de los espacios seguros, sino que todo sea un lugar seguro, no solo ciertos espacios. Lamentablemente, por parte de la sociedad, que lamentablemente ya estamos hablando de que desde pequeños se ven involucrados en todo esto, como usted lo mencionaba, esas ideas que se le meten a los niños y a las niñas incluso, de que son malos, y los comparan con niñas. Entonces ahorita, hablando ya un poquito más de leyes, ¿usted considera que las leyes están bien enfocadas en atacar el feminicidio? En sí, en enfocar y acabar con el problema, ¿y qué cambiaría usted de las mismas leyes? Mira, yo sí te invitaría a hablar con alguna abogada en particular. Yo te hablo de lo que sé, ¿no? Desde mi perspectiva, pero sé que ya se logró que se tipificara el feminicidio. Ahora, lo que dicen que hay todavía límites es para que muchos de los casos que claramente son feminicidios legalmente sean considerados como tales o castigados como tales, y no se pierdan nada más en las cifras y se haga visible de verdad que fueron feminicidios. Y también hay un tema en términos de la aplicación, ¿no? De estas leyes, tanto como del planteamiento de las leyes, y siempre surgen, o sea, tendría que haber pues una actualización del aparato jurídico dependiendo de las necesidades de lo social. Ahorita yo sé que hay, por ejemplo, ya pues muchos avances, ¿no? Respecto a la tipificación del crimen y del apoyo a las víctimas, pero pues la aplicación, ¿no? La aplicación y que no se quede en letra muerta y que no se quede pero bueno, yo creo que sí necesitarías hablar con una experta en eso para que te diga, ¿sabes qué? Aquí en el marco legal hace falta esto y esto para cambiarlo. Pero pues el descontento social y que continúen de esa manera los crímenes quiere decir que estás en una sociedad con impunidad, o sea que no es algo que no se castiga y por eso se sigue haciendo también. Usted me había comentado hace unos minutos sobre que había un cierto miedo de la sociedad, o cierto sector de la sociedad, a que la mujer esté libre. En el espectro social, ¿por qué usted considera que la sociedad tendría miedo de que la mujer se liberara? Pues eso es muy difícil de comprender, ¿no? Yo creo que ahí yo como filósofa te podría decir que hay causas muy arraigadas para este miedo hacia que la mujer se libere. Muy arraigadas porque parecería que la masculinidad misma, o sea, la idea de que un hombre se sienta hombre, ¿no? Descansa en este rechazo a lo femenino, a que tú no puedes aceptar los rasgos femeninos en ti, o que se asocian a lo femenino en ti, entonces los repeles y entonces los reprimes,
¿no? O sea, que te puedes, por ejemplo, ¿no? Que te digan, pues los hombres no lloran, ¿no? Una cosa muy que parecería muy trivial, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces tú eres, para ser hombrecito, ¿no? Como te dicen, tienes que reprimir el llanto. Y entonces, ¿quiénes son las que están mal? Las que sí les tienen permitido llorar, que son las mujeres, ¿no? Cosas que a nivel psicológico van generando ese miedo hacia las mujeres. Y por otro lado, el no poder definirte, yo creo, en ese sentido como a los hombres, ¿no? El no poder definirte si no es imponiéndote frente a las ideas. mujeres, ¿no? O sea, sentirme más hombre si tengo muchas mujeres o si puedo controlar a la mía, la traigo aquí, ¿sabes? Entonces nuestra idea de masculinidad es tóxica y no es tóxica nada más para nosotras, es para uno ustedes. mismo. Sí, porque están reprimidos, porque no expresan sus sentimientos, porque la cantidad de hombres que se suicidan es muy grande porque no buscan ayuda o no van al doctor, ¿no? Porque ellos se sienten muy machos, entonces esa idea de ya hasta que se están muriendo, ya que hasta que se están muriendo se sienten verdaderamente, ¿no? Ya los lleva uno al doctor y chino, o sea, una... Entonces yo creo que es esto, el aceptar, pienso, estos rasgos que se han considerado solo femeninos, y definirnos de maneras distintas. Yo de verdad creo mucho y por eso me dio mucho gusto que un hombre, un chico, ¿no? Como tú, quisiera hacer una investigación así, porque generalmente pues solamente las que estamos siendo víctimas son las que buscamos opciones y entender, pero en el diálogo va a estar precisamente el entender mejor pues por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, hay una frase, que, pues ahorita de todos estos temas, detrás de un feminicidio hay cierto odio, como ya lo habíamos marcado. Entonces, la represión, porque usted me había comentado también que hay represión de los mismos emociones o aspectos femeninos, que en realidad también está un poco marcar aspectos femeninos y masculinos, sino solo aspectos, el marcar aspectos femeninos y hacer que un hombre los reprima, también no solo causa miedo, sino también causaría cierto odio, ¿no? En sí, si reprimes algo o que es de uno mismo, lo terminas odiando, haciendo que tú mismo odies los aspectos en otras personas, ¿eh? Entonces, ¿usted qué tanto calificaría eso que influye detrás de un feminicidio? Yo creo que muchísimo, muchísimo, porque a pesar de que no, podríamos decir que no se reduce a lo psicológico, claro que tiene que ver con que socialmente estamos formando cierto tipo de maneras de vivir la vida, cierto tipo de maneras de entenderse a sí mismo de los chicos. O sea, hay una cuestión psicológica que socialmente estamos generando de odio, de verdad, hacia las mujeres, ¿no? Es bien duro, pero piénsalo tú, nos odiamos a nosotras mismas. Tal vez tú no lo has vivido, ¿no? Pero en nosotras ha sido, odias cómo te ves, odias todo, lo haces mal, eres la mala mamá, ¿sabes? O sea, todo el tiempo es este tema de odiar, de ese tema de odiarnos y de sentirnos, de hacernos sentir como inferiores o que no valemos, ¿no? Entonces el hecho, esta gente que mata a una mujer así como así, tú dices, bueno, a ver, es una vida, es el valor de una vida, ¿no? Es el valor de una persona que hay que ver ahí, que no es tu propiedad, porque si no es mi esposa yo le puedo pegar, yo, a ver, espérate, ella es una vida independiente que vale, es propiedad y es su propia propiedad, ¿no? Entonces ese tema, híjole, es bien difícil de tratar en términos de lo psicológico, porque mueve muchas cosas, o sea, yo te puedo decir como experiencia como maestra, o sea, en clase, cuando daba clases en secundaria, hablamos de estos temas, híjole, hasta como que incomodaban, como que decían, sacan muchas cosas que psicológicamente traemos muy, muy arraigadas, pero yo sí creo que hay que tocarlas, o sea, hay que verlas, hay que decir, a mí me ha parecido muy, muy bueno de repente que se visibilice, ¿no? Que digan, una mujer, sí, yo también fui agredida, sí, a mí también me pasó. ¿Por qué? Porque ya no te da esta pena de creer que tú fuiste víctima de eso. Y ese es un primer paso para buscar justicia. Ahorita usted me acababa de mencionar que fue maestra o es maestra en secundaria, ¿no? Sí. Entre esa sociedad estudiantil, porque detrás de la psicología, detrás de una persona hay cierta escolaridad también, atravesó ciertas etapas escolares.
¿Usted qué considera que afecte la sociedad de una escuela de secundaria? ¿Qué tanto cree que influya detrás de la mentalidad de alguien que termina siendo un feminicida? Uy, yo creo que muchísimo. Qué bueno que lo tocas y qué bueno que lo dices y que lo viste. Ujú, Porque imagínate lo que implica el paso a la adolescencia, ujú. de cómo te entiendas tú como Sí, es mujer una transición. y tú cómo te lleves con las mujeres. Es una etapa importantísima en la que tú tienes miedos, en la que tú tienes, ¿no? Y si empiezas tú a relacionarte con las mujeres sin tener como, pues sí, bajo todo este discurso de imponte, ella te tiene que hacer caso, si no te hace caso es que tú, ¿no? Ya tuvimos una pequeña pausa técnica. Entonces, hablábamos de lo de secundaria, que influye el aspecto de la secundaria en la formación de un feminicida, o qué factor determina que termine siendo un. Es que se le puso una leyenda y pausa. Entonces, pues hablábamos de eso de la secundaria, qué tanto influye. Sí, sí, yo creo que sí, debería ser una de las partes en la educación, la adolescencia, en la que se pudiera de alguna manera revertir el discurso que provoca tantos feminicidios, ¿no? Ujú. A qué voy? A que, pues en esta etapa, tanto los hombres, ¿no? Como las mujeres, estamos en una transición en la que estamos tratando de entender nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestros impulsos, Ujú. ¿no? Entonces, imagínate si tú a un adolescente, ¿no? Que está viviendo todo esto y le gusta mucho a una chica y tú le dices, no, a ver, imponte, mira, si ella dice que no, tú di que sí, y si, ¿sabes? Todo este discurso sumado a lo que le está pasando hormonal, físicamente, ¿no? Ujú. Y no está bien enfocado, pues claro que va a terminar Incrementa siendo una todos persona, esos. exactamente, ¿no? Violenta. Y Ujú. por otro lado también, yo creo que principalmente en el caso de las mujeres y de entendernos a nosotras mismas en esa etapa, es cuando más interiorizas a veces algunas, eh, pues discursos, actitudes o conductas Ujú. respecto a tu valor como, como mujer y respecto a tu manera de entenderte a ti misma. Entonces yo creo que desde ahí, por ejemplo, a veces te dicen es que, uy, la que no tiene novio, la que le tiene que gustar a los chicos, porque si no, ¿no? Es Ujú. todo Esos de estereotipos. construirte a ti misma siempre a partir del imaginario masculino es algo que Está. empieza a pasar mucho desde la adolescencia, ¿no? Ujú. En lugar de pues, fomentar que la seguridad, ¿no? En nosotras, o sea, la seguridad en ti misma, Ujú. el hablar fuerte, este tipo de cosas son bien duras, ¿eh? De verdad. El hecho de que pensar que las mujeres valen menos y no dejarlas hablar, Ujú. empieza a veces desde ahí. Ves que las chavas casi no participan, le tienen a Ujú. veces miedo o tienen vergüenza a veces de hablar, ¿no? Ujú. Porque y los chicos los ves a veces muy seguros y tú dices, ¿por qué pasa eso, no? Ujú. Y finalmente es que, sí, o sea, la sociedad te está pidiendo a ti que no hables muy fuerte, que seas complaciente, que Más seas en esa etapa de linda. adolescencia, que es lo que sufren muchas mujeres. Exactamente, En la adolescencia les empiezan a imponer ese tipo de ideologías, y también exactamente. tomando en cuenta de la secundaria, también es donde afecta a gran parte de la sociedad, ya que la secundaria es una etapa donde muchos dejan la escuela. Entonces es una etapa de transición donde se definen muchas cosas en la personalidad y en el Sí. comportamiento, no de una persona, sino de todo un sector o una parte de la sociedad, porque son muchos alumnos. Entonces Uh-huh. todo lo que influye en la secundaria le va a afectar no a uno, sino como a 300, 500 alumnos que se gradúen de Sí. esa. Entonces, aquí me gustó mucho esto, de los estereotipos que hay en una secundaria. ¿Cuáles son los estereotipos que usted vio mucho en la secundaria? Que afectaran en temas Ajá. de lo de género, pues yo creo que sobre todo que a mí me sorprendió mucho e intenté hacer algunas cosas al respecto, ¿no? Algunas, por ejemplo, hicimos un proyecto comunitario entre Ujú. puras mujeres, en puras niñas, ¿no? Adolescentes Ujú. jóvenes, ¿no? De la secundaria, Ujú. con unas adolescentes de la casa hogar que habían vivido No. violencia sexual, ¿no?
y estaban bueno, en algunos casos violencia sexual o violencia por parte de sus familiares. Y fue una experiencia bien interesante porque al verlas hablar cada una de sus propios contextos, de cómo estaban viviendo su adolescencia, de cómo estaban viviendo su vida, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de que en verdad hay otras maneras de ser mujeres, ¿no? Que la de ser linda, complaciente, a ver, lista, pero no tan lista, ¿eh? Porque si tú hablas muy fuerte van a decir que esta está loca, ¿no? A ver esto, pero no tanto, porque entonces Poner yo un las límite. veía como tener estas conductas entre las mismas mujeres, o sea, el generar vínculo entre ellas y otras mujeres en otros contextos, otras adolescentes en estos mismos contextos, y me di cuenta de que es bien importante eso, que se descubran a ellas mismas más allá de lo que espera una sociedad, que pues sinceramente yo sí creo que nos sigue viendo como objetos para el consumo masculino. Una gran parte de la sociedad Una que gran lamentablemente parte. en México, al ser un país que se ha retrasado mucho por muchos aspectos sociales, políticos, económicos, se ha visto muy rezagado en ese aspecto de crecimiento social en comparación con incluso un país vecino que es Estados Unidos, que ha tenido un gran crecimiento social, no en ciertos aspectos, pero en el aspecto de los feminicidios se vio bastante mejorado en el aspecto de que ya no es tan inseguro como lo es en México y somos sus vecinos. Entonces, lamentablemente, ese es el sector que más afecta, el rezago en el país, y gran parte o la sociedad es la que tiene mayor culpabilidad detrás del rezago de su misma sociedad, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo usted detendría ese rezago? Pues mira, yo fíjate que no siempre creo que los pueblos tengan como dice esta frase, ¿no? Cada pueblo tiene el gobierno que merece, porque es una cuestión histórica muy fuerte. O sea, yo sí creo que en nuestro país la lucha social y la lucha política tiene un gran arraigo. O sea, no, por mucho que digan, ay, es un país conformista que no ha querido transformar las cosas, yo creo que no. O sea, hay un gran arraigo de lucha social y de intentos de transformación, y también otras, pero también fuerzas organizadas de fuera para imponer para imponerse, ¿no? Para imponer sojuzgar a nuestros pueblos. O sea, el feminismo es una de las, o sea, la lucha de las mujeres es una, y yo creo que de las más importantes ahorita, si no es que la más, ¿no? De las que han intentado transformar este orden de cosas. Pero fíjate que no siempre se sigue, yo pienso, como el mismo camino para avanzar. En nuestros pueblos tenemos la ventaja de contar con otro tipo de imaginarios, ¿cómo podríamos decirlo? De culturas que nos pueden ayudar a entender distinto quizás nuestras relaciones entre mujeres y hombres, ¿no? Yo te invitaría mucho a ver, por ejemplo, lo que ha pasado con los zapatistas, con el movimiento zapatista indígena de Chiapas, que era un movimiento de reivindicación de los indígenas, pero que ahorita la dimensión que tiene el tema de lo femenino ha sido importantísima, que tú ya ves comandantas, ya ves voceras, por ejemplo, la que ahora quisieron hacer candidata a la presidencia en la elección anterior, Marichuy, ¿no? Decidieron una representante mujer maestra. Entonces es muy interesante porque no es mismo lucha social de las mujeres que se da en otros países, pero con su especificidad, con lo que nosotras hemos padecido. Dependiendo de la cultura. Exactamente. Y con todos estos otros temas, justo las necesidades económicas que tenemos, pero también cómo nos vinculamos entre nosotras. Yo creo que en México es impresionante la cantidad, por ejemplo, de hogares que son manejados por jefas de familia. Y todo, y hasta el culto a la Virgen, ¿no? O sea, como que toda esta presencia de lo femenino que hay muy específica en el país, tendría que generar formas específicas y está generándolas, ¿no? Pero eso es una posibilidad distinta. Entonces, no, el rezago yo creo que más que tener que ver con nosotros también hay muchas cosas que tienen que ver con los verdaderos opresores, ¿no? Con los opresores que sí, pues tienen que ver con cuestiones del sistema capitalista, pero del patriarcado mismo, ¿no? Entonces, sí creo que se pueden generar
vías, ¿no? Hacia la transformación desde nuestras propias experiencias. Pero yo en lo personal creo que no se van a dar si no hay espacios para compartir lo que estamos viviendo, si no hay comunidad, ¿no? O sea, si no hay personas como tú que digan, oye, quiero hacer un podcast para hablar de esto, que no conocía a tu mamá, a mi vecina, a la amiga señora Marta, ¿no? O sea, que no hablamos a veces de esos temas y entonces por eso no generamos esa discusión entre la de hacia sociedad abajo, sí, porque hay cosas que vendrán desde arriba, es decir, desde los impulsos del gobierno y todo, si nosotros las buscamos. Si no se busca ese impulso, no hace nada. Exactamente. Hay un tema que me gustó mucho, que mencionó también, y me gustaría también tocarlo sobre la inseguridad y sobre ciertos grupos organizados, para no mencionar unos en específico. ¿Qué tanto cree que la sociedad le abra las puertas a estos, ya que lamentablemente son de los mayores responsables también de gran cantidad de feminicidios? ¿Qué tanto cree que la sociedad le abra las puertas a estos grupos organizados para permitirse o darse ese lujo de hacer lo que hace detrás de un feminicidio? Uy, qué fuerte. O sea, ¿te refieres a los narcotraficantes que hacen crímenes contra las mujeres y todo? Sí, como lo que pasaba en Ciudad Juárez y todo eso, lo que sigue pasando. No, sí, no, ese caso en específico es durísimo. O sea, en México eso sí es cierto. O sea, cuando hubo, y eso es bien importante, tener en cuenta que todo plan económico va a tener consecuencias también sociales. Entonces, por ejemplo, cuando el norte de México se empezó con toda esta política de las maquiladoras, eran las que trabajaban ahí pues por sus cualidades, porque sabían, eran costureras, mujeres, y muchas veces el hombre en la casa no encontraba trabajo, ¿no? Y muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, otros se quedaron ahí, pero esos que se quedaron fueron feminicidas, muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver, ella es la que está trabajando. Fue una transición tan de golpe y hecha de esa manera que tenemos lo que tenemos y se ha buscado. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que haya Juárez? O sea, a mí, tantos asesinatos. Las fosas comunes que encontraron. Exactamente, que dices, a ver, eso es porque hay redes entre el gobierno y quienes están cometiendo los crímenes, por supuesto que están permitiendo que pueda aparecer todos los días una mujer costurera muerta, en algunos casos, y además en las condiciones más terribles de odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces claro, aquí estás viendo un tema económico que tuvo que ver con cuestiones que después desencadenó y sacó a la luz otros tipos de odio y de crímenes. Pero yo creo que siempre en cada tipo de decisión, sobre todo por cómo están las cosas, hay que buscar, hay que pensar en el tema del género, siempre, siempre. O sea, si va a ser la decisión de abrir un espacio público, a ver, ok, en ese espacio público, ¿cuál va a ser el lugar de las mujeres? Va a haber seguridad, cuáles son las zonas comunes, todo. O sea, pensar en las mujeres que son madres. Imagínate, pensar hasta el transporte público, ¿no? Tiene que haber una diferencia marcada hasta en transporte por la inseguridad. Sí, porque imagínate en el caso de las mujeres que son madres y que quieren trasladarse, ¿no? Casi nada está pensado en términos de género. Porque como te decía, hasta hace muy pocos años se creía que el ámbito público era el de los hombres. Entonces no se pensaba en nosotras. Entonces sí, híjole, y del tema del narcotráfico, yo creo que habría que buscar a alguien, algún especialista, porque ahí ya te metes con muchos otros temas, ¿no? Son grupos que no están pues en la ley. O sea, y que hacen lo que quieren. Y aquí ya hablando un poco más en la sociedad, lo que había preguntado al principio, ¿por qué la sociedad o cómo hace la sociedad para abrir las puertas a que suceda todo esto? O sea, dejando de lado lo que ya se ha hablado de los factores desde la infancia, desde la adolescencia, principios de la adolescencia, incluso después, los factores de que la sociedad hace presión sobre un hombre para que no se sienta solo o se sienta inferior. ¿Qué otros aspectos hace que la sociedad abra las puertas o abra la gama para que pase todo esto? Pues sí, yo creo que no es como una cosa, ¿no? Son muchos factores. Como te decías, no es como la sociedad en general, sino los distintos ámbitos en los que la sociedad se está reproduciendo y está permitiendo que pasen las cosas. A mí el que más me interesa, por ejemplo, es sobre todo el ideológico, ¿no? Por ejemplo, tú te das cuenta, mira, yo no te puedo hablar
de cómo haya influido lo del narcotráfico, pero sí te puedo hablar de que cuando tú escuchas esas canciones, ¿no? Los De que narcocorridos. yo la maté y yo la quemé, y ves un video en el que el narco va acá con dos chavas y son así tal cual sus objetos, y entonces mata a una en el video y oyes las letras, son letras, hay letras muy misóginas. Apenas escuché una de uno que según le parece que andaba con la chava y le hizo cirugías a su cuerpo y la transformó, y al final ella lo dejó y entonces ella se merece lo peor. Todo este discurso misógino, o sea, es abiertamente misógino. Y la sociedad lo acepta, que es lo peor del caso. Lo promueve. Y tú dices, la sociedad, a ver, ¿quién la sociedad? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, los medios. Hay que ver los de los medios. ¿Cómo se permite eso? O sea, ¿cómo puedes permitir que un niño esté escuchando, ¿no? Desde chiquito esto, ¿no? De mátala y de es una maldita, ¿no? Tal por ¿no? Todo el tiempo desde pequeños. Entonces, a nivel cultural, yo creo que es desde donde debemos hacer también muchas cosas, porque desde ahí se transmiten estas ideologías, desde allí. Desde la música también. Sí, totalmente. O sea, la música, las películas, todas las series estas de narcos, o sea, que en realidad sí, yo te puedo decir cómo afecta el narcotráfico en mi vida, bueno, tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero claro que es todo esto de la narcocultura que ha preñado a todo el país, claro que tiene que ver con una violencia con las mujeres. O sea, es tremendo, pero te digo, no es que la sociedad lo permita, sino que, a ver, ¿qué ámbitos? ¿Dónde? ¿Quiénes? Más por la fuerza que se les ha permitido estas últimas décadas, que ha permitido también que surjan más cárteles, que surjan más problemas por estos, porque se les permite desde los medios y la política. Pero sabes que yo también creo que, y es importante decirlo, porque si no vamos a ponernos muy pesimistas, o sea, sí hay resistencias, sí hay gente que genera otros tipos de discursos, otros tipos de música, otros tipos de tratar de entender a las mujeres, mujeres que cantan juntas, que hacen colectivos propios, tratando de darles opciones a los jóvenes de escuchar, de ver, de hacer, o decirles a ellos mismos, a ver tú qué opinas, o a ver tú, genera tus propias ideas, tu propia música, el arte, etcétera. Yo creo que eso es así una formación artística fuerte, así también en la secundaria, les daría un montón de posibilidades, no nada más estar consumiendo música, sino a ver ¿no? Abrirles esa gama para que puedan yo creo que crear desde el arte, la danza. Ay, sí, yo creo mucho en eso. Porque en la secundaria, bueno, en mi caso, yo estuve en secundaria, obviamente, y se veía mucho eso de los estereotipos. Por ejemplo, una compañera se habían difundido sus fotos íntimas. Y a quien expulsaron fue a ella, no al que las difundió. Ay, no y desde esos aspectos son los que empiezan a influir en la sociedad. Incluso entre esa comunidad se crea esa idea de que quien tiene la culpa es la mujer. Exacto. Entonces también no se tomó mucho en cuenta eso, en cómo afectaba también a las mujeres ese tipo de comportamientos, ya que en mi caso yo estuve en el taller de electricidad. Como era una convivencia entre puros hombres, sí me tocaba ver muchas pláticas que tenían sobre cómo veían a las compañeras, de que solo las veían como un objeto, o que las identificaban con tal canción porque era una tal por cual, etc. Y muchas veces también los maestros no hacían nada al respecto, incluso las mismas maestras. Solo había una maestra que sí hacía algo al respecto, pero no podía adentrarse más porque realmente no tienen ese poder, por así decirlo, que podría tener una familia. Pero lamentablemente las familias no hacen nada al respecto, o gran parte de las familias. Entonces también me interesó mucho esto, desde la sociedad que influye en una secundaria, pero también el espectro familiar que afecta en una adolescente, durante su época de secundaria. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? O sea, de alguien que termina lamentablemente siendo un feminicida, que influye su familia durante esa época, durante esa etapa que usted haya visto. Sí, no, pues antes de lo que me dices del caso que pasó, es un caso muy específico de revictimización, ¿no? El de la compañera, porque claro, pues, ¿no? Se difundieron sus videos y es una víctima porque se está difundiendo información íntima, pero se le hace la culpable, ¿no? Una de las cosas, y antes de que se me olvida, es que plantean muchos respecto a este tema, es que ustedes mismos, Víctor,
se atrevan a romper el pacto. No sé si recuerdan que hasta el presidente dijo, ¿qué cuál pacto? Cuando le pusieron presidente, rompa el pacto, Ajá. ¿no? Entonces, ¿y a qué se refieren, no? Las feministas y estos grupos de romper el pacto. Es justamente este pacto que dentro, estando en los círculos de hombres, Un pacto de caballeros, ¿no? no, más bien al contrario, o sea, como que el pacto que dicen que justamente tú estás viendo que alguien te está mandando las fotos de una compañera en una situación de, ¿no? Ujú. Que están mostrando su intimidad, no las acepto, no las abro, no las difundo, se acabó. ¿Por qué? Porque para que haya ese tipo de conductas tiene que haber otra gente que se las festeje. Chats de hombres en los que manden cosas misóginas y los demás digan bla, bla, bla. Yo he tenido compañeros que me dicen, no te imaginas el trabajo que cuesta de repente decirle a un amigo, a ver, no, párale, ¿no? Párale porque es una chava y yo la conozco y el otro, ay, a ver, ¿no? O sea, Como hay alguien ahí eso atrás también aplaudiendo ese comportamiento. exactamente, y los hombres valientes, a mí me parece muy valiente que se atreven, ¿no? Y que es necesario que lo hagan, que rompen ese tipo de dinámicas en círculos de hombres, hacen una diferencia. Yo sí creo que es necesario que muchos de los hombres rompan este pacto de que entre ustedes mismos aceptarse y afirmarse ese tipo de conductas de estar hablando de una chava de cierta manera u otra, romper, parar, cualquier cosa chiquita que tú hagas, no, yo no recibo esta foto porque no, son conductas que valen, ahorita, para cómo están las cosas, para la sociedad, más en una sociedad de entre adolescentes. Exactamente, y sí, y en términos de qué haría una maestra, qué tendría que hacer un maestro, qué tendría que hacer un jefe y todo. Ahorita, por ejemplo, no sé si conoces el caso de Olimpia, que acaba de ganar un premio, que es esta chava que difundió su expareja videos sexuales de los dos. Y bueno, le hicieron la vida imposible y al final ella pues logró que se hiciera la ley Olimpia de la violencia en medios, ¿no? Pero pues sí, yo creo a lo que voy es a que hay cosas que hacen en ámbitos mayores, pero hay cosas que nos tocan y que a veces son las que más cuestan trabajo. El decirle a un amigo, a ver, no, espérate, no mandes videos, esto no, yo no participo de esto, o esto es, o incluso señalarle que eso es incorrecto. Y tú dices, ¿eso qué va a tener que ver con el feminicidio? Todo que ver, todo que ver. Aunque parezcan cosas chiquitas, tienen mucho que ver con cómo entienden los compañeros. Van a decir, ay, igual sí estaba mal, perdón, no me di cuenta, ¿no? O se lo va a preguntar. Crear una conciencia y no, también solo en esa gama de un círculo social, sino también desde las clases, desde dar clases específicas sobre de que esto está mal y que no se va creando una conciencia entre la mente de un adolescente de que no solo es impulso, no solo es pubertad, sino que hay mucho más allá de solo impulso y sociedad y lo que para él representa ser hombre, que hasta en ese momento, hasta secundaria, se tienen ciertas ideas con las que creció durante primaria, kinder, desde niño, hasta secundaria, que es cuando empieza esa transición, este cambio de ideas. Son ideas que podrían proponerse para generar ese cambio de la sociedad y que no termine creciendo, y lamentablemente haya casos que terminen siendo feminicidas o acosadores, etcétera. Entonces, aquí hay un factor también que me llamó mucho la atención, que me comentó mucho sobre el arte, sobre la música. Lamentablemente también hay artistas que han cometido actos de feminicidio y todo eso. ¿Qué factores cree que haya en el arte o en la misma cultura detrás de un feminicidio? Yo creo que muchos, porque fíjate, como tú te formas y cómo se forma la juventud, o los niños transicionan a jóvenes y luego a adultos, es a través de distintos espacios, ¿no? Puede ser uno la familia, pero los más media ahorita son los que están formando, ¿no? Las actitudes, los comportamientos de las chicas y los chicos. Y lamentablemente somos consumidores de música. O sea, somos consumidores de maneras de ver el mundo. Afortunadamente, yo esto lo veo muy bien. Ya no es como antes que, a ver, todos veíamos la misma telenovela y todos nos formábamos como lo mismo. Y ya puedes ver como otras opciones o decir, ya me interesa. Pero eso no sirve de nada si no tienes un punto de vista crítico, que es el que hay que formar. Crítico ante la música que escuchas, crítico ante cómo te entiendes a ti misma o mismo. Y claro que sí, o sea, tú dale, de verdad esto es así, está probadísimo. Ponen una comunidad con mucha violencia, un centro cultural. A ver qué pasa, inténtalo. Ni disminuye. Este caso de los faros, de chicos que
estaban en situaciones de violencia y ahora se reunían en el Faro a hacer rap. Perfecto, ¿sabes? Mujeres que nos juntamos para hablar de nuestros casos y hacemos un grupo, o sea, yo creo en el poder sí de una formación estética que te permita preguntarte qué modelos tienes tú de comportamientos, qué hombre o qué mujer quieres ser, cómo quieres ser. Y empezar a modificar esa gama de... Sí. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Hay mucha gente que dice que es muy como idealista. Muy cerrado. El hecho de idealista decir, ay, que les demos arte a los chicos y ya las cosas se van a cambiar. Pues a ver, que experimenten, también porque la verdad es que sí cambian. cambian. Exactamente. Y un arte y una formación crítica, ¿no? Yo creo que esas dos cosas juntas podrían hacer la diferencia. Pero, pues bueno, esperemos. Que sí se pueda hacer. Bueno, pues creo que esto fue suficiente. Muchas gracias por haberme hecho el favor de poder grabar el podcast, que finalmente es para un proyecto, pero le quiero agradecer. Fue una plática muy, muy amplia. Realmente sí aprendí muchas cosas, debo admitirlo, aprendí muchas cosas. Y pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, qué bueno que de verdad que te preocupen esos temas, que te interesen. Cada persona a la que le importe, cada persona a la que diga voy a hacer esto, mi trabajo en la escuela, cuenta, todo eso cuenta, todo. Entonces me hace muy feliz que estés trabajando este tema. Y pues muchas gracias. Y la única conclusión que me gustaría dar sería de que pues la verdadera raíz del problema no siempre va a ser la sociedad, sino hay una gran gama de problemas y no siempre va a ser una sola raíz, sino es como una... Entonces hay muchos factores que se tienen que atacar y son cosas que también voy a hablar en los otros capítulos que voy a estar grabando. No se los pierdan. Y pues muchas gracias. Gracias a ti. Mucho gusto. Igualmente, Víctor.